gracias por estarnos escuchando. Les comentaba, vamos a hablar de los puntos importantes. ¿Cuáles puntos son los que tenemos que tomar en cuenta para hacer una correcta logística de nuestras mercancías, ¿verdad? Y la primera pregunta siempre es ¿en qué consiste la logística? ¿Qué es la logística? Obviamente, logística es, el origen de la palabra de logística viene del griego logísticos, que significa, como dice ahí, que eres diestro en el cálculo o saber calcular cuándo van a arribar nuestras mercancías. La logística, quien empezó a utilizarla allá por la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los ejércitos, cómo hacerles llegar los suministros, cómo hacerles llegar armamento, cómo hacer llegar alimentos, toda la proveeduría a los ejércitos que estaban allá en la guerra. Hay que hacerles llegar todos los pertrechos, todo lo necesario en tiempo y obviamente en forma. Entonces, si logística es saber calcular, ser diestro en el cálculo, definimos que la logística, como una actividad empresarial cuyo objetivo primordial es la planificación y gestión de todas las operaciones que están directamente relacionadas con el flujo de materias primas, productos semielaborados y productos terminados, desde su origen hasta el consumidor final, en el menor tiempo y costo y garantizando la calidad de las mercancías. Todo esto hay que tomar en cuenta y para poder cumplir es que vamos a ir viendo ahorita cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta para que nuestra mercancía llegue muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué consigues teniendo una buena logística? Que es lo primordial. Primero es qué puntos tenemos que cumplir y ahorita vamos a ir viendo cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Adquirir los materiales en las condiciones con buena planificación logística. Y lo ya nos dice, adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas. De esta forma es realizar las operaciones de desembalaje, preparación, reducir los costos de transporte, realizando agrupación de cargas, minimizando etapas y distancias en el recorrido. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que buscar los costos de transporte, qué tipo de transporte lo vamos a mirar ahorita, minimizar cargas y descargas para garantizar que no estamos haciendo un mal manejo de las mercancías. Entre menos se carguen, menos se descarguen, más aseguramos el buen arribo de las mercancías. Reducir los costos de manipulación, procurando cambiar la mercancía del lugar el menor número de veces. ¿Qué significa? Que si yo voy a mandar mercancías, no sé, hasta de aquí de Tijuana a San Francisco, bueno, hay que evitar ir llegando a almacenes a dejar o recoger mercancías. Es hacer el viaje directo. Hay que manipular lo menos posible la mercancía. Reducir los grupos de clasificación del almacén, así como minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos destinados al almacenaje. Que las mercancías no estén mucho tiempo en el almacén porque eso consume costos de almacenaje. Las mercancías para una buena logística, el menos tiempo almacenado y que anden en tránsito las mercancías, que vayan en el tránsito. Por eso es importante para las empresas, al hacer su logística de aprovisionamiento, llevar un buen control en sus inventarios, pedir la mercancía al proveedor antes de que se agote. De ahí a través del tiempo es que han venido cambiando los términos. Recordarán que antes era cero inventarios, no querían tener inventario en las maquiladoras, después ya creció lo de cero inventario y justo a tiempo, y el justo a tiempo a mí, para hacer una logística, me preocupa. El justo a tiempo debe de ser antes de tiempo. ¿Por qué el justo a tiempo? Porque puede haber cuestiones que se salen de nuestra mano. Les comentaría que en una ocasión me tocó hacer una logística de aquí de Tijuana, se iban a enviar teléfonos, cuando recién salían los celulares, iban a enviar teléfonos a Abu Dhabi.
a Abu Dhabi se iban a mandar y la condición era que los teléfonos, los envíos, no tenían que tocar ningún país que tuviera relación con Estados Unidos. Entonces, se tuvo que hacer la logística, imagínense, mandarlo para Abu Dhabi, nos dijeron, haz la logística, puede ser en avión, puede ser en barco. Entonces tuvimos que hacer el estudio de cómo mandarlo en barco, cómo mandarlo en avión, en barco, teniendo cuidado con las temporadas de huracanes en el mar, con las temporadas de huracanes, porque por decir algo, en vez de durar 3 semanas, pues a lo mejor te va a durar 4 semanas. Y había una multa con el cliente en Abu Dhabi de $500,000 por cada día de retraso en el entrego de las mercancías. Imagínense $500,000 que yo dijera, lo programo y tiene que llegar allá el día primero. Pues sabes que había una tormenta y no llegó el día primero, llegó el día 3 o el día 4, el día 5. Bueno, vele sumando $500,000 por cada día de retraso. Entonces, es importante reducir los almacenajes y tener en cuenta toda la existencia, reducir el número de revisiones y control de existencia, haciendo las necesarias de la forma más fácil y cómoda posible. Fíjense, reducir el número de revisiones y control de existencia. Si se han dado cuenta cómo lo hacen ahora en los mercados. Anteriormente, los mercados andaban haciendo su inventario y pedían la mercancía y llegaba al mismo mercado. En la parte de atrás tenían un almacén donde hacían todas las descargas para tener ahí la mercancía y luego irla acomodando. Ahora, ¿cuándo se va haciendo el inventario? Con el famoso código de barras. Ellos dicen, tenemos, no sé, 20,000 desodorantes de tal marca, tal número, tal código de barras, 20,000. Al ir comprando, cuando van pagando, al pasar el producto por el lector, por el escáner, va descontándolos del inventario. Entonces, en cualquier momento, con un teclado de este número de parte, cuántas mercancías tenemos, se le da un clic y te va a decir cuánto te queda de saldo y hasta puedes saber cuándo se estuvieron vendiendo. Por eso de ahí que los mercados te dicen, hoy es día de la fruta y la verdura, hoy tenemos en especial esto, hoy tenemos en especial esta otra mercancía, porque ellos saben lo que van teniendo en stock. Entonces, lo que se les va quedando es lo que van sacando. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo y les está ocupando lugar en el almacén. Esos ponlos en descuento ahorita para que vaya saliendo esa mercancía. Entonces, hay que reducir. Y si se han dado cuenta también en las mismas abarrotes, en los abarrotes de la esquina, en los mercados, ¿quién acomoda la mercancía en los estantes? ¿Qué dijimos? Logística es que la mercancía llegue del productor al consumidor en el menor tiempo posible y en buena calidad. Si se dan cuenta ahora, el mismo proveedor, por ejemplo, el que provee, lo he visto, se ha visto mucho, las chucherías estas de sabritas y papitas y todo eso, ¿quién las acomoda en la estantería? No las acomoda el dueño del mercado, no los acomoda el dueño de la empresa, el que te está vendiendo, ¿quieres que te compre? Sí, pues tú vienes y me lo acomodas ahí en el estante ese, ahí me vas a poner todas las sabritas, acá viene esto, acá viene esto. El mismo que te está vendiendo es el que acomoda las mercancías. Entonces, reduce costos el dueño del comercio y puede vender más barato, porque yo ya no le pago a alguien que lo esté acomodando. Al mismo que le compro, viene y acomoda. El de las sodas, ¿cómo hace los inventarios? Primero va una persona con una computadora manual, toma la orden, la manda y posteriormente ya viene el que te está proveyendo la mercancía. Ya no hay que llegue el de las sodas. ¿Cuántas cajas vas a querer ahora de sodas? Pues ahí búscale y acomoda las botellas y saca las botellas a ver cuántas cajas salen, ¿no? Ya desde antes ya saben qué es lo que van a entregar. Eso es minimizar los riesgos, estar al día con todo lo que tienes en el almacén. ¿Para qué? Para que no vaya a haber escasez de mercancías en el mercado. Hay que vender el servicio. Vas a una tienda y no encuentras una mercancía, pues esa ya no vuelves a ir, te irás a otra, porque esa dices voy a ir y no va a haber. Entonces, mejor es llevar un buen control de inventarios y tener una buena logística para que lleguen las mercancías, no justo a tiempo, antes de tiempo. El justo a tiempo ya quedó en la historia. Ahora con la velocidad en que se maneja toda la información, pues todo tiene que ser antes de tiempo, no justo a tiempo. Transporte.
obviamente, cuando ya sabemos que vamos a adquirir, uno de los puntos importantes, número uno, es el inventario. ¿Qué vamos a requerir? ¿Qué vamos a ocupar? Ok, ya sabemos lo que ocupamos, nosotros vamos a mandar o vamos a traer mercancías para Oriente. Perfecto. ¿Qué tipo de transporte es el que voy a utilizar? Les comento también que en una ocasión nos tocó en la empresa en que laboraba enviar no, ya ni recuerdo cómo se llamaban, los que leían las videocajeteras que las activabas con una tarjetita. Les estoy hablando de hace como 20 años probablemente, o 25 años, que te vendían una tarjeta para estarla metiendo en un aparatito y poder bajar las películas que ibas utilizando. Y eso ya pasó a la historia. Cuando se fueron modificando por cuestiones de tecnología, todos esos aparatos se iban a mandar a Brasil. A Brasil, ahí era, híjole, no recuerdo la ciudad, pero está adentro del río Amazonas. Entonces ahí se ocupaba, fíjense, para mandarlos desde aquí de Tijuana a Brasil. A Brasil para ahí tendríamos que entrar por el Atlántico. Estaban entrando por el Atlántico, entonces de Tijuana, ¿cómo lo mando? Lo mando por transporte hasta Veracruz o Altamira, Tamaulipas, de ahí lo subo a un barco y que se vaya para Brasil, y que en Brasil, al llegar al primer puerto de Brasil, lo pasen a una barcaza para que entre al río y se vaya hasta la ciudad. Se hizo ese estudio. O lo mando por el Pacífico, y cruzo el canal de Panamá. Era otra alternativa, ¿cuánto tiempo voy a perder en el canal de Panamá? Y otra era, lo mando por Ensenada, lo mando por el Pacífico y que llegue a Colombia, y de Colombia lo distribuyo en tren. Entonces, hay que ver qué tipo de transporte, qué es el que nos conviene en cuestión de costos, de tiempo y de seguridad de las mercancías. Entonces, podemos utilizar el transporte multimodal. ¿Por qué? Porque se va a utilizar que en una parte del camino vaya en tren, que posteriormente a lo mejor se va a meter a un camión y después a barco. Entonces puede ser un transporte multimodal, pero hay que analizarlo bien. Un transporte terrestre, perfecto, va a ser camión. Ahorita vamos a mirar qué condiciones, qué tipo de camión es el que vamos a requerir. Es una panel, un camión rabón, un contenedor, de cuántos pies, dependiendo a dónde vaya, de cuántos pies, hasta cuántos pies le permiten moverse en el extranjero. Por ejemplo, aquí en México hay carreteras que te permiten el doble, el full que le llamamos, o el doble, lo que se llama el doble semirremolque. Aquí en México tenemos carreteras de primera y carreteras de segunda. Por una pueden irse el de 53 pies o doble semirremolque, y por otros nomás con un remolque. En Estados Unidos es diferente. Y en Canadá, súper diferente. Allá nomás hay un tipo de carreteras, y en Canadá todas son de primera. Todas son de primera calidad. Ahí pueden entrar los de 40 pies, 53 pies, el rabón, todos. Sus carreteras son aptas para todo tipo de transporte. Pero ahorita vamos a mirar también, hay que conocer los pesos de las mercancías. Si el transporte es marítimo, fluvial, de cuántos, obviamente los TEUs regularmente son de 20 pies. El TEUs entendámoslos como el contenedor que utilizan las navieras para transportar las mercancías en los aviones, perdón, en el barco. En el aéreo hay que tener cuidado. Yo estaba, como les decía, en esa ocasiones íbamos a mandar a México unas mercancías en transporte aéreo. Bueno, hay que tener cuidado. Primero hay que ir a Aeroméxico o a quien esté dando ese servicio para ver cuál es el peso, el tamaño y la altura que debe tener cada una de las tarimas. Varían, no es el mismo peso, no es el mismo tamaño, y no es lo mismo de tamaño en ancho y largo de la tarima, ni de altura, cuando es aéreo, a cuando es marítimo o a cuando es terrestre. Varían las dimensiones de los bultos en cada uno que queramos manejar. Igual en el ferroviario regularmente cabe en un contenedor de tren, quiero creer yo, en promedio entre 2, dependiendo, entre 2 y 3
contenedores de un autotransporte, es lo que cabe en un contenedor de tren ferroviario. Entonces, tenemos que determinar bien a dónde va mi mercancía. Ya sabemos a dónde va a ir la mercancía, a cuál es el destino, ¿ok? Ahora vamos a mirar cuál transporte tengo que utilizar. El carretero me garantiza que la mercancía va a llegar en tiempo y en forma garantizado. Recordarán, nosotros tuvimos un problema hace algunos años aquí en México que se estaban robando todos los contenedores. Me tocó participar en una logística de una empresa cuando estaba Peña Nieto. Recordarán las televisiones que estuvo regalando, mandar las televisiones al sur, a México. Pues teníamos que contratar patrullas para que las patrullas fueran escoltando de la federal, fueran escoltando a los camiones para que no se lo robaran. ¿Por qué? Porque no había otra manera que no fuera transporte terrestre. Entonces lo teníamos que mandar en transporte terrestre. Perfecto, tuvimos que buscar las mejores rutas, las más seguras. Nos pasó también, por eso hay que tener cuidado. En una caja de 53 pies iba a bajar la Rumorosa y había mucho viento. Y las cajas de 43 pies iba con mercancía muy liviana, iba con precisamente televisiones. Y había tanto viento que créalo, el camión se volteó en la Rumorosa por las cuestiones del viento en la última curva, que está muy cerrada la curva. Ahí se la dio el camión, lo la dio el viento que llevaba, y yo quiero creer que aparte del viento no iba bien cargada la mercancía, no iba bien distribuida los pesos de la mercancía, que ahorita vamos a mirar. También hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado el origen y el destino para poder determinar cuál es el transporte que tenemos que utilizar. Una vez que ya decidimos el transporte, vamos a continuar y luego decimos qué tipo de producto es el que voy a utilizar. ¿Por qué el tipo de producto? Por el tipo de empaque o el tipo de embalaje o el tipo de etiquetado que se requiere en cada país. Es diferente en cada país y hay que entenderlo, qué es el envase, qué es el empaque y qué es el embalaje. Son conceptos completamente diferentes. Por eso yo ponía ahí como ejemplo una botella de licor, ¿verdad? ¿Cuál es el envase? El envase es la botella. ¿Cuál es el empaque? La caja en que viene individualmente la botella, o en este caso una cajita de madera donde se mete la botella. Hasta ahí está todo bien. Que es con lo que sale el envase, y el empaque es el empaque el que se va al consumidor final. Eso es lo que se entiende como empaque. El embalaje es el material que vamos a utilizar para garantizar y minimizar los costos en el transporte de la mercancía. Entonces, el embalaje es lo que le conocemos como la caja máster. Tengo la caja máster, le meto 24 botellas en su empaque y luego aparte de eso lo pongo en una tarima. Ok, ya ven la tarima. Ojo, hay que etiquetar la tarima. ¿Se puede hacer estiba doble o no se puede hacer estiba doble? Hay que tenerlo de mucho cuidado para el momento del transporte. Si no se puede hacer estiba doble, pues obviamente nos saldría un poquito más caro. Incluso hay unos reforzadores o esquineros que se ponen en las esquinas de las tarimas para evitar que se golpee la tarima o hacerla más resistente en caso de que pusieras una mercancía arriba. Te dicen, si vas a aplicar doble estiba, por decir algo, que no pese más de 50 libras la siguiente estiba, para que pueda soportar el peso, la tarima que está abajo, y saber cómo se deben entarimar las mercancías, así como van ahí cruzadas, nada de que una sola línea, otra línea y otra línea, para que vayan amarrando y se vaya haciendo más macizo el embalaje. Entonces también tenemos que tener cuidado, qué tipo de embalaje me permite el transporte para poder hacerlo y qué tipo de tarimas, los tamaños de las tarimas. Hay tarimas muy grandes y nomás cabe una línea en el contenedor. Hay tarimas más pequeñas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reducir. Recordarán, hablando en cuestión de empaque, los famosos teléfonos celulares. Antes te los vendían en una cajota, traía mucho aire, traía el celular, y era una caja que parecía una caja de zapatos. Ahora no, vayan y compren un celular y se los dan en una cajita
pequeñísima, donde apenas entra el celular con cargador y el cablecito, y ahí va. Entonces, con eso minimizan. Si antes podía poner en una tarima, voy a decir cualquier cosa, 500 teléfonos, pues fíjate que ya minimicé, porque con la reducción del empaque ahora pongo 1000 teléfonos. Me está saliendo más barato el costo del transporte. Entonces, hay que tener cuidado el envase, el empaque y el embalaje, que garanticen la seguridad de la mercancía, que no se vaya a dañar dependiendo el transporte en que se vaya a manejar. Miren, punto importante, el empaque y embalaje. Requisito, hay que conocer para el empaque y embalaje los requisitos de cada país y transportación. El almacenaje, verificar distribución, eficiencia y evitar manejos inútiles de mercancías, que hay que revisarla, bájala para revisarla, vuélvela a cargar, abre las mercancías. Los embalajes se debilitan con tanto manejo y las mercancías se pueden dañar. Entonces, hay que tener cuidado, empaque y embalaje de conformidad con los requisitos de cada país y el transporte que se vaya a utilizar. Evitar el manejo de cargas y descargas que no sean necesarias. En los inventarios, revisión de inventarios anticipándose a la demanda, anticipándose. De ahí que yo siempre digo que no es justo a tiempo, debe de ser antes de tiempo, que la mercancía siempre esté en existencia para ponerla al público o para pasarla a la línea de producción, para que no se pare la línea de producción. Manejo de mercancías, eficientar la carga, descarga y paletización. ¿Cómo vamos a cargar de la manera más eficiente que quepa suficiente mercancía en el contenedor y que vaya segura? ¿Ya? Y la facilidad para descargarlas. En una ocasión estaba viendo que en una empresa iban a mover eran 3 montacargas. 3 montacargas y los iban a mover en un contenedor. Pues caramba, los contenedores no son para mover montacargas. Decían, sí, mire, le vamos a poner aquí unas calzas en las llantas. No, se va a doblar o en una curva se va a ladear. Los montacargas se transportan en una plataforma y se sujetan con bandas o con cadenas para evitar problemas, independientemente que le pongas unas calzas de madera para que no vaya a rodar. Entonces, hay que tener cuidado el tipo de mercancías. Hay mercancías que no se les puede poner banda porque se aplastan. Hay mercancías que no pueden ser con cadenas tampoco. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado el tipo de embalaje dependiendo el manejo que se le vaya a dar. Es una mercancía que se va a estar descargando constantemente, llega una parte, se descarga, se vuelve a cargar, luego se va, llega otro almacén, se descarga y luego se vuelve a cargar. Bueno, hay que mandar unas tarimas muy reforzadas, hay que ponerle esquineros a las tarimas y tener cuidado que el que los vaya a manejar, dependiendo del tamaño de la tarima, las famosas tijeras del montacargas, que abran lo suficiente para soportar la tarima, el montacargas y el largo suficiente para que no se vayan a caer. Todos esos puntos hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto mide la tarima? ¿Qué tipo de montacargas es el que se va a utilizar? Distribución y transporte de mercancías, ¿verdad? Saber qué rutas, tener concepto de las aduanas, porque a veces decimos, y pasa mucho en las industrias maquiladoras, voy a ocupar mercancía, ocupo mercancía porque está baja la producción, ¿a qué horas lo ocuparías? Pues mi producción se va a parar a las 6, te lo mando a las 3 de la tarde, ¿sí? Y si me toca reconocimiento aduanero, y si no las alcanzo a liberar, entonces hay que tener conocimiento de al país donde se vaya a enviar los horarios de las aduanas, qué horarios manejan las aduanas para poder saber a qué horas los voy a enviar. Aquí algo que nos dio resultado en su momento era para algunas empresas maquiladoras, decían, me urge, me lo voy a traer en la noche, y a veces había mucha línea y no entraban ni siquiera a la aduana. Y yo siempre les decía, no, mira, carga toda tu mercancía, no lo metas a las 7, la aduana cierra a las 8, no lo metas a las 7, mételo todo documentado y mándalo mañana a las 8 de la mañana. En la mañana, incluso en la aduana aquí, se reducen los reconocimientos aduaneros. Hay menos, los reconocimientos aduaneros, tenemos la experiencia en la aduana,
se incrementan después de las 2 de la tarde. Y yo los invitara a que si van aquí a la aduana fronteriza de Tijuana, entre 8 de la mañana y 12 del día, prácticamente la aduana va a estar vacía. Pero váyanse después de las 12, 1 de la tarde y está llena, porque la mercancía regularmente, muchas la recogen en Los Ángeles. 2, 3 horas que venga de Los Ángeles. Recogiste a las 5 de la mañana, perfecto, 5, 6, 7, 8. A las 8 está en el almacén del broker, sí, bájala para revisarla. Hay que revisar la mercancía, hay que documentarla. ¿A qué horas va a entrar a la aduana? Va a entrar a la aduana como a las 12 o como a las 12 se va a estar enviando a la aduana. Ahora, ¿a qué horas va a entrar a la aduana? Y si le va a tocar reconocimiento aduanero, la andas liberando a las 3, 4 de la tarde. Entonces, hay que prevenir y hacerlo antes de tiempo. Hay que conocer los horarios y los requisitos de cada una de las aduanas. Ejemplo, aquí la verificaciones de Profepa, si traes maderas, ¿qué te dicen? Hasta las 4. Oye, ¿qué dice que a las 5? A las 5 ya no entra tu madera, te tienes que esperar hasta el día siguiente. Entonces, hay que conocer todos los horarios para poder hacer las cosas correctamente, que lleguen en tiempo y al menor costo posible. Documentación, preparación de documentos en tiempo y en forma. Es lo que les decía, en tiempo y en forma es antes de tiempo, pasa el camión, recoge sus documentos y se va para la aduana. Todos estos puntos que vienen aquí son muy importantes que los tomen en cuenta para una correcta logística de sus mercancías. Seguimos con puntos importantes, tenemos los documentos. Ok, ya tengo los horarios, tengo todo. ¿Qué documentos tengo que tener? Bueno, cuando hablamos de logística, obviamente una logística internacional. ¿Qué documento ocupo? Contrato internacional de compraventa, fíjense. Ojo, contrato internacional de compraventa. ¿Por qué es importante? Es importante dependiendo o el Incoterm que ustedes ahorita vamos a mirar, el Incoterm que vayan a utilizar. No es nomás pon DAP, pon CIF, pon DPU, pon Delivery at Place, pon Export. No. Por cada Incoterm que se vaya a utilizar, debe de haber un contrato internacional, porque en caso de que la autoridad difiera de que no es el Incoterm correcto, recuerden que el Incoterm ya es multable a partir de mañana 26 de febrero, se incluyó en el anexo 19 como un campo multable si es erróneo, falso o se omite. Ya el Incoterm es un dato multable. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. No era FOB. Debió haber sido Export. Perfecto. A ver, tráeme tu contrato internacional. La autoridad hay que demostrarle el contrato internacional de compraventa. Transporte marítimo y fluvial, hay que tener el Bill of Lading. En el transporte aéreo, el bill, el airway, el bill. En el transporte terrestre, la carta aporte, importantísima la carta aporte, porque la carta aporte es la que le da al transportista la tenencia legal para transportar las mercancías. Si yo mando de aquí de Tijuana al interior unas mercancías, lo detienen en una revisión y no lleva la carta aporte, las mercancías, el SAT, la revisión, las van a embargar, se las van a llevar al recinto fiscal más cercano, porque el transportista no me está demostrando que tiene la tenencia legal para transportar las mercancías. Entonces, se va la mercancía y allá hay que ir a liberarla. Entonces, es importantísima la carta aporte para el transporte terrestre. Hay que tener ese documento. La guía ferroviaria para transportes de ferrocarril, obviamente, cuando liberamos mercancías de aduana del ferrocarril, pues obviamente la guía ferroviaria, cuando es en la aduana en el aeropuerto, el bill, el airway bill, ¿verdad? Se requiere y la carta aporte en el transporte. Y obviamente para seguridad del comprador, el seguro de las mercancías, que va a depender también del Incoterm que ustedes estén utilizando para efectuar
su operación de comercio exterior. Recomendaciones para evaluar Incoterm. ¿Van a hacer la compra en el extranjero? Obviamente, en la ley aduanera, en la legislación aduanera, los Incoterm vienen como método de facturación. Vienen como métodos de facturación el Incoterm. Hay que tener cuidado cuál es el Incoterm que vamos a utilizar para conocer las responsabilidades y las obligaciones, tanto del comprador como del vendedor. Todos los Incoterms, cada uno de los 11 Incoterms tiene 10 reglas. De la A1 a la A10 vienen todas las obligaciones del vendedor y es diferente por cada uno del Incoterm que elija. Y las reglas B1 a la B10 son las obligaciones del comprador. Entonces, ustedes cuando estén recibiendo una mercancía, entiendo que a veces yo he preguntado a algunos de nuestros clientes cuál es el Incoterm que vas a utilizar y el de comercio exterior me dice, pues no, yo no sé cuál Incoterm. Perfecto, pregúntale a tu comprador. Todos los que sean agentes de compras en alguna empresa definitivamente deben de saber manejar los Incoterms. La elección de un término automáticamente asocia la vía del transporte en la cual se puede correctamente utilizar. ¿Por qué? Porque hay Incoterm que son exclusivos terrestres, hay unos que son multimodal y hay unos que son exclusivos para marítimo y fluvial. Entonces, hay que tener cuidado cómo lo vas a mandar. Lo quiero mandar en barco, ok, fluvial. Vamos a ver cuáles son los fluviales, cuántos Incoterm hay fluviales y ver cuál es el que se ajusta a la negociación que yo quiero hacer para determinarlo. Es importantísimo el Incoterm y más importantísimo ahora que es un campo mutable tanto para decrementables, para incrementables y el mismo Incoterm que debe de ser el correcto. Entonces, ojo con el Incoterm que se esté utilizando. Me ha tocado ver unas mercancías que venían de Los Ángeles aquí a Tijuana y venían con Incoterm FOB, libre a bordo, es exclusivo para vías marítimas y es Incoterm. Entonces digo, ¿sabes qué? No puede ser este. Búscate otro, mira, existe este y este y este. Y rápidamente, digo, lo que todos o la mayoría de nuestros clientes hacen, le hablas, oye, el Incoterm, ponle DAP. ¿Cuál Incoterm vas a utilizar? Anótale DAP, exclusive DAP. DAP es el más usado por todo mundo. Con eso me quito de broncas, no hay incrementables, no hay decrementables. Perfecto. Pero ¿y si la autoridad lo duda y te pide el contrato internacional de compraventa? ¿Cuál Incoterm es el que está en el contrato de compraventa? Eso va a ser lo válido. No nomás, anota este. Y es algo que yo aquí con mis compañeros, cuando estoy auditando algún pedimento, que veo que en la factura no viene ningún Incoterm y trae algún Incoterm. Digo, oye, ¿de dónde salió el Incoterm? Porque no lo veo en la factura. El cliente me lo dio por teléfono. El cliente me mandó un correo. No, dile al cliente que lo anote en la factura para nosotros tomarlo de la factura. De la factura lo tomamos y lo pasamos al pedimento. Y ojo con los Incoterm. Dependiendo el Incoterm, bueno, en todos los Incoterm siempre hay que anotar. Ejemplo, yo tengo una factura y voy a decir, voy a utilizar DAP. Entrega en el lugar acordado. Delivery at place. Perfecto. ¿En dónde compraste? Compré en Oriente, compré en Japón. Origen, Japón. Destino, vamos a suponer, Tijuana. Ok, ponme a dónde es el origen y dónde es el destino, porque pudiste haber comprado DAP a Los Ángeles, ahí llegó tu mercancía, ahí se descargó, ahí determinó, y después de tu almacén de Los Ángeles te lo están enviando a Tijuana, y luego te dice ¿cuál? Pues DAP, de allá lo compré con DAP. No, sí, de allá viene con DAP, pero el DAP ese se terminó cuando tu mercancía, porque ahí decía origen, un Shanghái, vamos a decir, Shanghái, destino, Los Ángeles, California, ahí se acabó. De Los Ángeles hacia Tijuana debe de haber otro Incoterm que a lo mejor pudiera ser el mismo, ¿verdad? Pero en todas las facturas se debe indicar el Incoterm y el origen
el destino, y voy más allá de eso, hay que poner cuál es la versión de Incoterm que estás utilizando. A partir del 90, son cada 10 años. 1900, Incoterm del 90, Incoterm del 2000, del 2010 o del 2020. Tienes que anotar cuál es la versión de Incoterm que estás utilizando, porque en cada versión las reglas cambian, no son las mismas reglas. Los Incoterm por eso se van a actualizar, se actualizan, es lo correcto, cada 10 años a las nuevas necesidades del comercio internacional. Entonces, la recomendación es, en sus facturas, anoten el Incoterm, dónde es el origen, dónde es el destino y la versión. Ejemplo, Incoterm, FOB, origen, Shanghái, China. Bueno, pues origen Shanghái, China, y pues nomás va a traer el origen. Perdón, si es export. Si es export, es nomás, nomás trae origen. Destino, el destino es el que quiera el comprador. Yo te estoy entregando aquí. De aquí de mi entrega export hacia adelante, la responsabilidad es del comprador. Entonces, ¿dónde nacen las obligaciones y las responsabilidades? Por eso es importantísimo anotar el Incoterm, el origen, el destino y la versión, para evitar cualquier problema con aduanas. Tengan cuidado. La optimización que comentábamos, hay que optimizar los contenedores. ¿Qué vamos a utilizar? ¿De cuántos pies ocupo? ¿Doble semirremolque o un remolque? ¿Doble eje o triple eje? No sé si se han dado cuenta cuando entran a las carreteras de paga aquí en México, por decir algo, que estén utilizando de doble eje. Cuando la mercancía va ligera, que no ocupas todos los ejes, ¿qué es lo que hacen? Levantan el eje para que el eje no toque la carretera. Y si era de 3 ejes y tú levantas un eje, no va tocando la carretera. Yo te voy a pagar la cuota por 2 ejes. El eje que no toca la carretera no paga la cuota. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado para minimizar costos. Los movimientos de los ejes. ¿Sabes qué? La mercancía está muy pesada, mueve el eje. Es de doble eje, muévelo hacia adelante o muévelo hacia atrás. Que la carga vaya bien distribuida. No sé si han tenido la experiencia cuando exportan en Estados Unidos, saliendo, hay una báscula. Y si exceden el peso y es doble eje, ¿qué es lo que le dice el oficial? Mueve el eje, recorre el eje hacia el centro. ¿Para qué? Para que distribuyas bien la carga, no se te vaya a quebrar la caja o el contenedor. El peso debe ir bien distribuida en los ejes del camión. Es donde lo que soportan el peso. Entonces, hay que saber, mi mercancía es muy pesada, está bien, de doble eje, no es pesada, es puro volumen. Bueno, te consíguete un contenedor que tenga nomás un eje. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta información para poder manejar la mercancía. ¿Sabes qué? Mis tarimas están elevadas, son más grandes de lo normal. Bueno, entonces consíguete un contenedor de lo que se llaman altos, el high cube, que son más altos, le cabe más cubicaje, hay que cubicar toda la mercancía, el espacio que va a necesitar para saber si se ocupa un high cube, uno alto o más ancho, dependiendo las tarimas. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Todas las dimensiones vienen en la norma oficial mexicana, en la NOM 12 de la Secretaría de Comunicación y Transporte, habla sobre el peso y dimensiones máximas en los que pueden circular los vehículos del autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Ahí es el que te indica cuál es la distancia del contenedor de defensa a defensa y cuál es el peso y por qué tipo de carretera debes de circular. Doble semirremolque, nomás por esta carretera. Es muy pesado, pues te vas por esta otra carretera. Aquí les comentaba, carreteras de primera y carreteras de segunda. Va para Estados Unidos en doble semirremolque. Hay que ver en qué estados. Aquí la norma oficial para el transporte es una norma federal. Aplica en toda la República. En Estados Unidos no. En Estados Unidos las normas del transporte son
estatales. Cada estado pone las condiciones de qué tipo de transportes son los que van a poder circular por sus carreteras. Recordarán, bueno, los que están muy jovencitos no van a recordar cuando recién firmamos el Tratado de Libre Comercio allá por el 94. Se acordó que el transporte mexicano podía cruzar para Estados Unidos, ¿sí? Porque eso fue un pacto federal entre el gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno de México. ¿Y qué dijeron todos los estados que están en la frontera de México? Por aquí no pasa tu transporte mexicano más que hasta 35 millas o 25 millas. Oye, pero el Tratado de Libre Comercio, sí, pero esta es una ley estatal y por aquí no va a pasar. Y no pasaron. Entonces, hay que tener cuidado. Si vamos a mandar semirremolque, ¿por cuáles doble semirremolque? ¿Por cuáles estados de la Unión Americana va a transitar para ver si está permitido y no tener que andarle dando vueltas y perder tiempo y más costoso? Entonces, hay que analizar todo desde principio a fin. Es muy importante el tipo de transporte. La carga, que vaya segura. Optimizas el contenedor y ahí está otra vez la norma. Miren, es cómo lo vas a cargar. Miren, el que allí en su pantalla ustedes miran del lado izquierdo, el contenedor ese rojo, se está prácticamente cargando a granel. Están subiendo las cajas. ¿Por qué? Porque así van a poder meter más mercancía. Pero si se dan cuenta, ahí como que se mira como que del lado izquierdo del contenedor queda un espacio. Entonces ahí, ¿con qué le vas a rellenar? Con unos cojines con el que se mira acá para que la mercancía no se mueva, no se vaya a caer. Hay unos respiradores también que se ponen para que la mercancía no se mueva. Hay que asegurar la mercancía. Y ver si se dan cuenta también ahí en el contenedor rojo, le están subiendo a granel. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo la vas a descargar? Pues con un diablito, y bájala con el diablito. Y la del segundo transporte, ¿cómo la vas a descargar? Pues la voy a descargar con un montacargas, porque fíjate que ahí viene acomodadita, viene, y viene con su bolsa de aire ahí para que no se mueva la mercancía. Una vez tuvimos una experiencia, se las comento, estábamos trayendo para una empresa las anillos que van en las carpetas de tres anillos en todas las medidas. Y esas vienen en unas cajas del tamaño más o menos en promedio como una caja de zapatos. Y ahí vienen las argollas. Imagínense esas cajas como de zapato cargadas a granel en un contenedor. Cuando nos tocaba rojo en aduana para descargarlas, rájale, pues ¿cómo las vas a descargar? Pues con diablito, pues sí, pues con diablito tienes que quitarlas y acomodarlas porque van entrecruzadas, lazadas, no puedes meter el diablito, van entrelazadas para que vayan amarrando y no se muevan. Entonces, si iban a aventar 3, 4 horas, yo le decía, no, ponme 5 alijadores o 6 alijadores para que descargue, te va a salir más caro. Pues no me importa, lo que el cliente se está ahorrando en el transporte para meter más mercancía, a lo mejor no va a llegar al costo, pero va a pagar un poco más por la maniobra de descarga de la mercancía. Y luego venían en cajas recicladas, con la humedad, cuando llovía en el océano, con la humedad, llegan casi desbaratadas las cajas esas. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de mercancía, que no va bien identificado, pues los alijadores, los estibadores en el puerto, en la aduana, no les van a dar el trato apropiado para el manejo de esa mercancía en específico. Normas, tenemos otra norma internacional de los países del mundo. Existen restricciones, fíjense, sobre la simbología. La Organización Internacional del Trabajo, una carga que requiera ser manipulada por persona no debe pesar más de 25 kilos. En Francia, evite ilustraciones que muestran licores derramándose. Fíjense, no puede haber, yo voy a mandar mercancías para allá, evita que vaya una etiqueta, una ilustración que muestre licores derramándose. Eso no puede entrar a Francia. En China, el blanco es el color de luto. Figuras vestidas de blanco en las ilustraciones son contraproducentes. El rojo es un color benéfico, azul y blanco juntos significan dinero. En Estados Unidos, el verde se asocia con la confitería,
El negro, como en Europa, es el color de la muerte. Pues, ¿sabes qué? No vamos a mandar empaques negro ni a Europa. ¿Por qué? Porque lo asocian con la muerte. Les contaría que una vez un amigo fue a Japón. Fue a Japón y ¿qué creen? Le pasó lo mismo que cuando fue a Italia. Fue a Japón a tener, es un desarrollador de negocios, fue a Japón y como estaba haciendo calor, se le ocurrió ir a la reunión con las autoridades de Japón vestido de blanco. ¿Qué creen que le dijeron del traje blanco? El traje blanco te lo quitas. Si no traes otro, pues a ver qué te pones. Con traje blanco no te van a poder atender porque eso es luto y aquí no estamos en un velorio, estamos para hacer negocio. Igual con la misma persona, yo creo que le fascina el blanco. Fueron a Italia y fueron a la Basílica de San Pedro para mirar. ¿Y qué creen? Iba vestido de blanco. Pues también le dijeron, lo siento mucho, pero aquí no entras de blanco. Aquí la única persona que entra de blanco es el Papa. También se tuvo que quitar su traje blanco. Entonces, hay que conocer los requisitos en el país de destino. Hong Kong no acepta empaques blancos, no utilizar imágenes de gato. Imagínense, yo estoy mandando un empaque, un embalaje. En Hong Kong yo no sabía que no debía ir en blanco. No te aceptan blancos ni que vayan imágenes de gatos. No se acepta. Arabia Saudita, evite utilizar imágenes de seres humanos. O imagínense en Arabia Saudita, no puedes utilizar imágenes de seres humanos. Entonces, son todos los detalles que hay que conocer para evitar problemas. Servicios en demanda. ¿Cuáles son los servicios en demanda que se demandan para una buena logística? Existen los 1PL, ¿verdad? Que es el primer partner en logística. Esta función la desarrollan las agencias de transporte que se encargan de distribuir los productos de las empresas contratantes. Tú contratas a un transportista para que te lo haga, entonces te dice, es un socio 1PL, ¿sí? Es el primero en la logística. El 2PL es una agencia que aparte del transporte se ocupa del almacenamiento de los productos y de sus propios vehículos de almacén. Entonces, esto para que si algún día quieren enviar unas mercancías y ustedes no quieren meterse para nada, hay que saber a qué parte es la que vamos a contratar. 1PL, 2PL, 3PL o 4PL. ¿De qué quiero que se encargue la empresa? El 3PL provee la flota del transporte, lugar de almacenamiento y aborda además la organización de operaciones de transporte y gestión de almacén. Yo te hago todo con excepción de las compras de las mercancías. Y el 4PL actúa como supervisor del funcionamiento de la logística. No cuentan con almacenes o camiones, es decir, con recursos físicos, pero sí tienen la experiencia, conocimientos y la capacidad tecnológica que les permite optimizar al máximo la eficiencia de las cadenas de suministro. Ellos subcontratan. Yo puedo decir, tengo unas mercancías en Oriente y contrato una 4PL y le digo, mira, ve, tú cómpramelas, tú encárgate de todo y a mí dime cuándo me van a llegar aquí a mi local. Y ellos se van a encargar de todo. Tú despreocúpate. A ti, tú nomás levantas el teléfono para preguntar dónde está mi mercancía o si ya llegó mi mercancía. Los operadores logísticos tratan de adaptarse a sus clientes, pero también al mercado en el cual trabajan. Deben considerar desde la naturaleza del negocio de sus clientes hasta las condiciones de seguridad pública en el país, así como necesidades puntuales, como entrega en tiempo y forma. Un operador logístico en el cual ecosistema nacional y foráneo debe convertirse necesariamente en un verdadero socio de negocios de sus clientes. Y esa es la palabra de moda. No soy un prestador de servicios, soy socio en tu cadena de suministros. Tómame yo como logística, tómame como parte de tu empresa. Yo te voy a solucionar el problema. Tú despreocúpate. Desde el momento en que yo recoja tu mercancía, yo te las hago llegar en tiempo, en forma y en buena calidad las mercancías que me estás confiando. ¿Y cuál sería la conclusión a estos
temas importantísimos para una buena logística. Obviamente, la logística es una herramienta eficaz en varios aspectos que puede producir ventajas competitivas, tales como lograr una optimización en la producción, en la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento y alcanzar la entera satisfacción de sus clientes. La logística tiene como objetivo impulsar a la organización a ser más competitiva en todos los ámbitos. Esa es la clave en cualquier negocio, la competitividad. Ser competitivo en costo y en tiempo. La gestión logística determina tu éxito competitivo. Siempre están las mercancías en tiempo. Ya bien, en su momento los de las, haciendo comercial, los de los Domino's Pizzas, ¿qué te decían? Yo te lo entrego antes de 30 minutos. Pues les atropellaban a los motociclistas, chocaban, pero ya quitaron ese beneficio. ¿Sabes qué? Ya no se puede. No te puedo garantizar que esté en 30 minutos. Hay que tener cuidado con quién estamos contratando. Hay que contratar a los profesionales. Si nosotros no sabemos de logística, pues a lo mejor contratar una empresa te va a salir más caro. Pues sí, pero voy a garantizar, tómalo como una inversión, voy a garantizar que van a estar en tiempo y en forma las mercancías. Si no, se puede fallar. Ya están viendo todos los requisitos, todas las normas internacionales. Si ustedes son los encargados en la logística, hay que conocer todos estos puntos para poder tener éxito en la negociación. Pues esto es lo que tengo hoy para platicarles. Agradezco, me pongo a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo a sus apreciables órdenes. Tenemos una pregunta de José Cruz. Dice que ¿cuál sería el fundamento legal para que la autoridad nos pudiera multar por el Incoterms? Ok, excelente pregunta. El fundamento legal es el anexo 19. En el anexo 19, ahí queda muy claro que ya el anexo 19 te dice campos multables con relación al artículo 184, fracción tercera de la ley aduanera. Datos inexactos, omisión de datos o datos erróneos. Esa es la infracción y la sanción viene en el 184, fracción segunda de la ley, de 2,080 pesos a 2,010 pesos, creo que es 2,010 pesos a 2,580 pesos por error en el Incoterm. Ahora, vamos suponiendo que por error en el Incoterm no se determinaron bien los incrementables, los costos en el extranjero. El artículo 200 de la ley aduanera indica que si la autoridad aduanera no puede determinar correctamente las contribuciones por no venir correcto el Incoterm, hay una multa que va, ahorita creo que es como de 70,000 pesos, 80,000 pesos. Imagínense nomás por error en el Incoterm y no anoté los incrementables. Ahí te va una multa en promedio 75,000 pesos. Está muy fuerte la multa. Entonces, el fundamento es el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. Luego viene otra pregunta. Dice que si podría compartir un ejemplo de cómo se debería demostrar correctamente el Incoterm. Mira, sí tengo los ejemplos, no los tengo ahorita aquí a la mano. Lo que sí puedo hacer y comprometerme es programar un curso directo sobre Incoterms y cómo deben de quedar declarados en el pedimento. Recuerden que ahora es el Incoterm. ¿Qué Incoterm estás utilizando de los 11? ¿Trae incrementables o trae decrementables? O trae incrementables y trae decrementables. Tanto incrementables como decrementables se van a basar en el 64 de la ley aduanera, con valor de transacción. Mercancías compradas en el extranjero por el importador. Que el importador sea el que compra las mercancías en el extranjero y se las trae, hay que buscar cuáles son los decrementables. Pero sí, el Incoterm varía y van a variar les decía, cada Incoterm trae
10 reglas para el vendedor y 10 reglas para el importador. 1A a 1.10, obligaciones y requisitos y del vendedor. 1B, 10B, 1B a 10B, las obligaciones y requisitos del comprador. Entonces, hay que leerlos, no nomás, este Incoterm me gusta, no, hay que leer todas las reglas. ¿Verdad? Pero les manejamos uno específico para Incoterm y lo hacemos a la brevedad, me comprometo a que lo hacemos. Otro decía, ¿cuál es el peso permitido en los contenedores de 40 pies y 20 pies en México para realizar los envíos marítimos? Todo va a depender de la naviera. Creo que ahí en la firmina vienen los pesos. Y los pesos, obviamente, los pesos también deben de declararse en la factura. Esto ya viene también en los Incoterm. ¿Por qué? Porque es importante, ojo, ¿por qué es importante el peso? Imagínense que yo traigo un contenedor de 20 pies, vamos a hablar uno chico y que sea para 20 toneladas, hablando así en genérico, para 20 toneladas, pero yo no le metí 20 toneladas, yo nomás le puse 10 toneladas, porque mi mercancía es volumen, pero no es peso. Entonces, en la factura, en el puerto, cuando lo vas a cargar, el de la naviera te va a decir, tráeme el recibo de donde lo llevaste a pesar para saber cuál es el peso bruto y cuál es el peso neto. El peso debe de ser correcto, porque no porque traigas en un contenedor de 20 pies para 20 toneladas, significa que vas a meter 20 toneladas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante poner los pesos? Es importante poner los pesos en la factura, en marítimos, por si hay lo que se le llama echazón. La echazón es cuando el barco, lo que pasó, y esto del echazón viene a raíz de lo del Titanic, que se hundió el Titanic y no traía los suficientes lanchas salvavidas, ni chalecos salvavidas, ni de esos donas salvavidas. Entonces, a partir de ahí, todos los barcos mercantes o para turistas deben de traer tantas lanchas salvavidas, chalecos para niños y para adultos y todo para garantizar la seguridad de todos los que van en el barco. ¿Qué pasa si hay tormenta y el barco se empieza a ladear? Lo que hay que proteger es a las personas. Entonces, el capitán tiene la orden de decir, vamos a echar contenedores al mar. ¿Cuáles vamos a echar? Pues no sé, tenemos que bajarle, voy a decir cualquier tarugada, 10,000 toneladas al barco. Pues vete a los más pesados. Pues sí, yo estoy viendo que este es de 20 toneladas, pero nomás trae 10 toneladas. No, ese déjamelo. Ve echando los más grandes. Ahorita, honestamente, desconozco exacto cuál es el peso promedio, pero se los hacemos llegar. Si nos hacen llegar un correo, se los respondemos inmediatamente con los pesos permitidos para 40 y 20 pies de los teus marítimos. Claro que sí. Pero por eso es importante el peso, por cuestiones de lo que le llaman echazón. Otra pregunta que hay por aquí dice, cuando nuestro proveedor en el extranjero con las condiciones o calidad de muestreo pedido, ¿cómo puedo llegar a gestión de legal? No entiendo la pregunta. Cuando nuestro proveedor en el extranjero con las condiciones o calidades de nuestro pedido, ¿cómo puedo llegar a gestión legal? No entiendo mucho la pregunta, disculpen. Habría que ver qué tipo de mercancía es, en qué transporte viene. Ahí viene, de Franco. Ok, les respondemos por correo o si me pudieran explicar un poquito más la pregunta, porque sí, no le entiendo mucho. Cuando nuestro proveedor en el extranjero con las condiciones o calidades de nuestro pedido, ¿cómo puedo llegar a gestión legal? Pues obviamente es el contrato internacional de compraventa, hay que tenerlo y ahí quedan todas las condiciones. Es lo único que los puede salvar en caso de que las mercancías no lleguen en buen estado. ¿Por qué? Porque no se utilizó el embalaje correcto, por todos los puntos que ya miramos ahorita. No era la tarima correcta, no era el embalaje correcto, no se compró un seguro apropiado para la carga de las mercancías.
Habría que ver el tipo de mercancía. Disculpen. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Creo que es las que teníamos ahorita por aquí. Al parecer son todas las preguntas. Con esto damos por finalizado el curso. Muchas gracias a todos por regalarnos una hora de su tiempo. Esperamos que la conferencia haya sido enriquecedora para todos. No olviden contestar la encuesta de satisfacción que se compartió vía correo electrónico. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Les deseamos una excelente tarde a todos y nos vemos en nuestro próximo curso. Gracias a todos por su asistencia, por estar con nosotros y una disculpa muy grande a nombre de un servidor y la empresa que represento. Estuvo fuera de nuestras manos el apagón que ocurrió hace rato. Disculpen. Quedamos a sus órdenes. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde.